El tema para hoy es El libro de Lucas. sexta parte. Bueno, vamos a seguir con esta serie de mensajes del Evangelio de Lucas. Lucas quiere decir el que trae la luz o el que porta la luz. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que seamos portadores de la luz de Él, de la vida de Él. Lucas capítulo 5. Y aconteció que estando Él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde el barco a la multitud. En el capítulo anterior, en Lucas capítulo 4, hay un pequeño resumen del comienzo del ministerio del Señor Jesús. Primero dice que comenzó en virtud del Espíritu Santo. Y después dice que cuando Él llegó a su pueblo natal de Nazaret, que más o menos después de lo que yo me imagino que hubiera podido ser unos 5 o 10 minutos en la sinagoga, mientras que Él leía un pedacito del libro de Isaías y lo explicaba, yo creo que por muchos 10 minutos de ministerio, todo el pueblo se volvió en contra de Él, en su pueblo natal. Y lo cogieron y lo llevaron para despeñarlo por un precipicio abajo. Y Él salió de en medio de ellos. Así comenzó su ministerio. No era que el ministerio de Él comenzó suave y que la persecución y que la oposición se fue en aumento hasta que por fin lo mataron. Eso no fue así. Fue un choque, fue un golpe desde el comienzo y desde su propio pueblo natal. Lo que Él era y lo que Él representaba desde un comienzo, en virtud del Espíritu Santo, venía con mucha fuerza en contravía al sistema religioso de entonces. Y el choque y el golpe era muy fuerte. Todo el ministerio de Él, todo, tenía el componente de persecución, de controversia, de polémica, de producir división, de desafiar a los religiosos de entonces. Si nosotros vamos a seguir al Señor en el verdadero evangelio, también va a haber controversia. No hay otra manera. No estamos buscando la controversia, pero lo va a haber. Cuando Él llegó a Genezaret, y curiosamente Genezaret quiere decir arpa, un lago grande que se llamaba arpa. Y si tuviéramos tiempo, podríamos predicar un mensaje sobre el arpa, que tiene mucha trayectoria en la Escritura. Y el arpa es un instrumento musical que era el favorito del rey David. La mayoría de los salmos se cantaban con arpa. Y nuestro hermano David Parales dice que el arpa es un instrumento especial para decir verdades grandes. Y el Señor comenzó a predicar en forma, al aire libre, en este lago que se llama el arpa. Y la situación comenzó a salir de las posibilidades de un buen control de la multitud. Dice que la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Pues nosotros no hemos tenido ese problema todavía, pero he tenido unas experiencias con multitudes queriendo escuchar y queriendo ver al predicador, donde vi que es posible que una multitud pueda apretar y puede hasta acabar con las personas. Estuve una vez con el padre García Herreros en una reunión en Mangangué, donde llegaron alrededor de unos 60,000 personas. Y cuando la multitud comenzó a apretar, los policías que habían ahí no podían contener la multitud. La multitud comenzó a apretar y eso comenzó a cerrar. Y con muchísima dificultad alcanzamos a meter el padre García Herreros en la iglesia antes de que se cerró la cosa, porque lo hubieran aplastado. Y los que están cerca no quieren hacer eso, pero la presión viene desde atrás y eso coge una fuerza impactante. Estuve también en una multitud de esos en el Campín y pasó lo mismo y hubieron problemas y hasta heridos. Hasta en las escaleras se apretó muy feo. Y el Señor Jesús tuvo este problema desde el comienzo también de su ministerio. La primera vez al aire libre
el récord aquí en el Evangelio de Lucas, dice que se agolpaba sobre él. Y la solución era subirse a un barco y apartarse un poco a la orilla. Y él pudo sentar ahí sobre el barco y dar el mensaje a la gente. La escritura no está muy claro sobre el contenido del mensaje. En el comienzo de su ministerio, según Mateo, él estaba sentado en una loma, en una montaña, y está el sermón de la montaña. En Lucas capítulo 6, 7, Lucas da el contenido de un sermón de él, pero es diferente, aunque algo similar con el del sermón de la montaña. Entonces parece no haber sido el mismo evento. Él se subió al barco de Simón. Simón tiene que ver con oír. Y a través del Evangelio del Señor habla a los que tienen oído para oír y a los que tienen ojos para ver. Y parece que Simón, que él también le decía a Pedro quiere decir una piedra chiquita. Parece que Simón simboliza las personas que quieren escuchar, que quieren de verdad escuchar el mensaje. Hay gente que tiene oído para escuchar y hay otras personas que no. Y es muy curioso saber quién tiene el oído para escuchar y quién no lo tiene. Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, resultaron metidos en la polémica porque no lo pueden ignorar por las multitudes y por los milagros. Pero ellos no tenían oído para escuchar el mensaje. El mensaje de él no les entraba. Ellos andaban buscando causar problemas cuando él sanaba los enfermos los sábados. Buscaban cómo bajarlo a él para que la gente no lo siguiera más, por celos. Pero las personas simbolizadas por Pedro y todos los que son como Pedro, que tenían oído para oír, querían escuchar, querían entender, querían acatar. Dios les había dado la capacidad de recibir el mensaje. Más adelante aquí en Lucas capítulo 7, y me parece que también en el 11, da la impresión que los que recibieron el bautismo de Juan, el Bautista, podían entender el plan y propósito de Dios con el Señor Jesucristo. Y los que no recibieron ese bautismo no lo pueden entender. Y el bautismo de Juan, según el mismo Evangelio de Lucas, no era tanto un bautismo en agua. El agua es simbólico de una realidad espiritual. Dice que Juan venía con un bautismo en arrepentimiento. Y eran los que estaban arrepentidos de verdad. Y para eso se requiere una obra de la gracia de Dios, que pueden entender cómo era el mensaje. Hoy en día estamos en una situación similar. El Señor nos ha dado la posibilidad de tener de nuevo un mensaje que trasciende muchas áreas. El mensaje viene por escrito, por algunas personas que lo han escrito, y está siendo predicado, no solo por mi persona, sino por muchas personas. Y algunas personas tienen el oído para poderlo recibir, y otras personas no lo tienen. Unas personas tienen su entendimiento destapado y lo pueden recibir desde las Sagradas Escrituras. El Señor les ha dado esa capacidad. Y esa capacidad no viene por formación ni por educación intelectual. Viene por trato directo del Espíritu de Dios en el corazón. Entonces, curiosamente, hay pastores y líderes religiosos de mucha trayectoria que no pueden entender este mensaje. Y hay personas sencillas en el campo y aún personas en sitios donde nos parece un poco extraño que pueden entender este mensaje, pero lo pueden entender. Hay pastores que no lo entienden y hay guerrilleros que sí lo pueden escuchar. Hay paramilitares que sí lo pueden escuchar. Hay soldados que sí lo pueden escuchar. Hay raspachines que sí lo pueden entender. Es muy interesante. En el ministerio del Señor Jesús, como vamos a ver en el curso de este mensaje y de otros, la clase religiosa rechazó el mensaje casi por completo, con algunas excepciones. Y entre la clase que se llama
los pecadores y los publicanos, los que sabían que no andaban limpios delante de Dios, muchas personas entendieron y recibieron al Señor. Y cuando ellos recibían al Señor, no lo recibían como es nuestro estereotipo o casi norma en el día de hoy. No estamos hablando de estar en un sitio y vienen a la reunión y pasan adelante que es que a recibir al Señor. No. Ellos recibían al Señor así como Pedro, en su barco. Y el barco de Pedro se convirtió en plataforma para lanzar el mensaje a toda la multitud. O más adelante hay un publicano que se llama Leví, y él recibió al Señor en su corazón, pero también lo llevó para su casa. Y brindó una comida allá en su casa con todos sus amigos, y todos eran publicanos, pecadores, y se armó un escándalo, porque los judíos religiosos no pensaban que era lícito sentarse uno a comer en esas condiciones. Y si no, eso no fuera mucho, el Señor comenzó a hacer sus milagros en su gran mayoría en el día del sábado, y eso chocaba con el sistema. El comienzo de su ministerio chocó con el sistema. Él pidió el rollo del libro de Isaías y comenzó a leer y agregaba cosas a lo que estaba escrito. En una lectura de Isaías 61, versos 1 y 2, metió en la mitad de eso que el Señor vino también que abrir los ojos de los ciegos, y eso no está en el original. Y fuera de eso, después de agregar a la lectura, devolvió el rollo al que cuidaba eso y dijo a la multitud que hoy esa escritura estaba cumplido en medio de ellos, y parte de la escritura él lo acababa de inventar ante un pueblo que era muy delicado para seguir toda la tradición. ¿Y él por qué podía hacer eso? Porque él era el autor del libro. Y así como él lo leyó en la sinagoga, así quedó como palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Y las dos citas no coinciden. Pueden comparar Lucas capítulo 4 con Isaías capítulo 61 y verán que él agregó y desde un comienzo tomó esa licencia de llevar las cosas más allá de la tradición, más allá de lo que era aún escrito, y siguió siendo palabra de Dios. Es como si alguien se parara en una misa hoy en día a leer el pedazo del Evangelio y comenzara a agregar cosas ahí, y después decir palabra de Dios, y después decir hoy esto está cumplido aquí delante de ustedes. Y terminó con toda la multitud lleno de furia para matarlo, y llevaba seguramente menos de 10 minutos de intervención. Entonces resultó al borde del lago, en el barco de Pedro, y dio el mensaje, y no sabemos cuál fue el mensaje que dio ahí, porque no está en la Escritura. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, que todo su ministerio, dice la palabra, está en virtud del Espíritu, estuvo ahí. Lo mismo que estuvo ahí cuando Isaías escribió su libro. Y el Espíritu Santo puede llenar los vacíos. Lo hizo muchas veces en la vida del Señor Jesús y en las vidas de los apóstoles, y lo puede hacer en las vidas de nosotros. Y lo que hace el verdadero Espíritu de Dios no choca con lo que ya está escrito. Complementa. Porque es el mismo autor del libro. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Terminó de predicar y en vez de tratar con la multitud que estaba ahí, que si él se hubiera bajado ahí en la orilla, lo habían aplastado porque había mucha presión de mucha gente, echó el barco para alta mar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Se han predicado muchos sermones a través de los siglos sobre este pasaje y otros similares. Y muchas personas han dicho que estos barcos representan la iglesia y que Simón Pedro representa los cleros que manejan la iglesia, etcétera, etcétera. Pero sin ir tan lejos, Simón Pedro y sus socios en la pesca llevaban toda una noche fracasado. Estaban trabajando el mismo barco, la misma red, con todo el conocimiento que tenían ellos de pescadores expertos, y no tenían nada.
Y la pesca que ellos habían estado desarrollando, para ellos no era ministerio, era lo que ellos hacían para el sustento de sus familias. Y yo creo que aquí hay una foto, un ejemplo de que lo que estamos haciendo nosotros sin el Señor, porque tenemos que sobrevivir, porque si no trabajamos o si alguien no trabaja no va a haber comida. A lo largo, desde un punto de vista espiritual, todo eso es inútil. Lo mismo que Pedro pescando toda la noche sin nada. Nosotros podemos durar toda nuestra vida haciendo lo que nos toca hacer para subsistir aquí en esta tierra y resultar al final sin nada que valga la pena. Y es curioso que donde comienza el Señor Jesús a obrar en la vida de Pedro y en la vida de Andrés, el hermano de Pedro, y de Juan y Jacobo, los compañeros de ellos que tenían otro barco, el Señor comenzó con ellos donde estaban ellos. Él no terminó la reunión diciendo, entonces vamos a hacer un gran llamado a ver quién tiene discipulado, o a ver a quién vamos a enviar a tal parte, o vamos a tener esto en una gran oración e intercesión para esta nación que está grave. Ni siquiera hizo eso. Dejó de hablar y cogió a Simón, porque había resultado en el barco de Simón, y comenzó a coger a Simón en lo que era de Simón. Simón venía de pescar toda una noche y ya era de día y no era un momento apropiado para la pesca. Y Simón era el experto y aún en condiciones óptimas no había podido hacer nada. Pero Simón dijo, en su palabra echaré la red. En otra parte el Señor dice que el que tiene fe como una semilla de mostaza, que puede haber un comienzo de algo que va a crecer y que va a multiplicar. Muchos de los grandes hombres de Dios en la Biblia tuvieron un comienzo así. Unos comenzaron con un arado, como el profeta Eliseo. Estaba arando y llegó alguien de parte de Dios ahí. Otro, como el muchacho David, estuvo fiel con unas pocas ovejas y el Señor lo ungió para otras cosas. Mas en tu palabra echaré la red. Si nosotros podemos aprender a hacer lo necesario de nuestra vida cotidiana, ajustado a la palabra de Dios, vamos a comenzar a ver unas cosas que nos van a sorprender. El Señor no dijo a Pedro, mire Pedro, yo creo que veo en usted una gran potencial de ser un discípulo mío y de ser hasta un gran apóstol, pero vamos a sacarlo aquí de esta situación y usted tiene que estudiar la Biblia por lo menos unos 3 o 4 años. Y después vamos a buscar en las sinagogas a ver si hay apoyo, a ver si alguien quiere apoyarlo financieramente para lanzarlo en su ministerio. No, él vio que Simón está escuchando la palabra. El nombre de él quiere decir oidor, el que oye y acata. Entonces, en vez de una palabra genérica a la multitud, comenzó a dar una palabra específica a Simón. Eso es el plan de Dios, hermanos. Estas reuniones donde va una palabra genérica a la multitud de parte de Dios, no es completo si el Señor no comienza a hablar a cada uno en una voz específica. Y pueden esperar que el Señor es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y si Él pudo dar instrucciones específicas a Pedro en ese momento, los puede dar a cualquiera de nosotros. Y la experiencia mía con el Señor no ha sido que el Señor va a entrar a hacer brincos grandes de una vez a mandarnos para el África o para algún seminario. Lo más normal para el Señor es que nos va a dar instrucciones referentes a lo que nosotros estamos haciendo en el momento de recibir el mensaje de Dios. Pedro venía, estaba lavando la red, estaba cuidando el equipo, aun cuando no había hecho nada. Y primero el Señor lo tenía que enseñar a hacer lo que Pedro pensó que él sabía hacer a la manera de Dios. Y mire lo que pasó. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que vinieran a ayudarles, y vinieron,
y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Yo creo que podemos decir que nunca en su vida le había pasado esto al experto pescador Simón Pedro. Salió en un barco con una red y cogió una pesca tan grande que era suficiente para casi hundir 2 barcos. Y no estaban lejos de la orilla. Y todo eso pasó con tirar la red una sola vez. Casi que podemos decir, en vez de que eran tan sagaces para que la red cogiera los pescados, más bien Dios mandó los pescados que se metieron todos a la red. Casi todos los pescados del lago Genesaret. En otra parte, la Escritura dice que si no somos atraídos por el Padre, no podemos venir al Señor Jesús. Los teólogos y los predicadores de los siglos tienen a esta historia vinculado con el evangelismo, por lo que dice el Señor a Pedro al final. Y no lo dudo. Pero para mí lo más importante es que si nosotros comenzamos a creer al Señor, no solo creer en el Señor, sino creer al Señor, el Señor nos puede comenzar a guiar exactamente donde estamos nosotros. Si estamos operando una máquina, si tenemos un trabajo doméstico, si lo nuestro es alguna empresa o lo que sea nuestra profesión. El Señor puede comenzar a guiarnos ahí. Y nosotros, la primera oportunidad que tendremos a creer y a seguir la voz del Señor es en lo que estamos haciendo a diario. ¿Y cómo nos va a hablar nuestro Señor? Nos va a hablar a través de nuestra conciencia y a través de nuestro corazón. Nos va a poner a hacer las cosas a conciencia. En mí, yo sé que esto no funciona. Yo sé que en el mundo no se puede obrar así. Yo sé que toda mi experiencia en lo que yo hago dice que lo que el Señor me está diciendo hacer no va a funcionar. Pero Señor, más en tu palabra echaré la red. Lo cual viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El Señor intervino en el mundo y en la vida de Pedro y en las vidas de sus compañeros. Y Pedro percibió una gran diferencia entre la calidad de vida, entre lo que él estaba viviendo, entre lo que era su experiencia hasta ese momento y lo que sucedió cuando entró la vida del Señor Jesús en su barco y en su vida. Yo soy un gran pecador. ¿Cómo supo? Lo mismo que podemos saber que algo está chueco en nuestra casa porque acabamos de poner la escuadra y no dio. O porque acabamos de poner la plomada y no era recto. O porque acabamos de encender la luz y con la luz vimos el problema. Cuando llegó el Señor a obrar en el ámbito de Pedro, Pedro se dio cuenta que él no estaba en nada. ¿Qué es un pecador? Un pecador es alguien. ¿Qué es un pecado? Un pecado es ir en contra de la palabra de Dios. Y Pedro se dio cuenta, yo soy un gran pecador, porque se acaba de comparar lo que es la palabra de Dios con todo el resto de la vida de él, que no había sido ajustado a la palabra de Dios. Se puede pensar que, bueno, era un hombre diligente, un buen pescador, seguramente veía por su familia, era cuidadoso con su barco y con sus redes, pero no estaba en nada, no iba para ninguna parte. Iba a terminar su vida y nada de valor eterno. Se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él de la presa de los peces que habían tomado. Para las personas que están en este mundo y no conocen otra cosa, que no han podido percibir el ámbito espiritual porque la vida espiritual de Dios no está en ellos, es necesario tocarlos donde están. Y el Señor Jesús llegó y estos hombres fueron tocados donde ellos estaban, en el ámbito de ellos. Y el impacto fue tan grande que se llenaron de temor, temor a Dios. Ellos tenían temor a Dios, temor de seguir ofendiendo a Dios. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora tomarás hombres. Le enseñó que el anhelo que tuvo Pedro y que tuvo los otros pescadores, porque sabemos que en otro evangelio, uno de ellos, un amigo de ellos, lo llevó al Señor Jesús, diciendo,
hemos encontrado este Señor Jesús, ¿será el Mesías? Estaban esperando el Mesías, estaban esperando a alguien que iba a venir a cambiar todo. Sabían que todo estaba mal en la tierra de Israel y en el mundo entero. No tenemos que trabajar mucho aquí en Colombia o aún en los Estados Unidos o en cualquier otro país para saber que en todas partes las cosas van mal. Aún la gran mayoría de lo que llaman ser iglesias no están limpios. Y la gran mayoría de los que dicen tener ministerio de una manera o de otra están en realidad buscando todavía sus propios intereses. Las cosas no van bien y todos tenemos el anhelo de poder hacer algo para mejorar la situación. Y la única manera de mejorar la situación es ajustándonos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí escrita y la podemos predicar, pero el Señor quiere que esa palabra sea viva, eficaz y que mora por dentro de nosotros por su Espíritu. El resultado del ministerio del Señor Jesús era que estos hombres le iban a seguir por cualquier parte, porque Él lo demostró en la realidad de la vida cotidiana de ellos. En otro evangelio dice que Él los llamó para que lo siguieran, pero mire lo que dice aquí. Cuando el Señor les dijo, desde ahora tomarás hombres, y dice en el verso 11, y como llegaron a tierra de los barcos, dejándolo todo, les siguieron. La orilla no estaba lejos, estaba tan cerca que podían hacer señas al otro barco para que vinieran a ayudar. Y cuando alcanzaron a llegar a tierra con todo, los dos barcos casi hundidos, llenos de pescado, dice que tan pronto llegaron a la orilla, que estos 4 hombres dejaron todo para seguirlo a Él. No dice que cogieron todo y que fueron y lo vendieron buscando cómo hacer el mercadeo para quedar con un máximo de dinero y que después de guardar bien el dinero, entonces tuvieron una reunión a ver cómo iban a invertir estos fondos en el ministerio de Jesús de Nazaret. No dice nada de eso. Dice que tan pronto llegaron a la orilla, que ellos, y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Él se bajó del barco y arrancó, ellos se bajaron, dejaron todo eso ahí y arrancaron detrás de él. Y da la impresión que no miraron para atrás. El corazón de ellos no estaba en esos barcos y en esa pesca tan tremenda. El corazón de ellos estaba para seguirlo a Él. Muchas personas han tenido problemas discerniendo esto. Hay personas que han arrancado a dejar todo y resulta que no están siguiendo a Él, sino un capricho de ellos, porque Él no está ahí. Conozco personas que han lanzado a hacer ministerio y han quedado viviendo por fe y resultan como unos limoneros expertos en llegar a una parte y en otra e imponer una carga a todo el mundo porque aquí estamos y somos de Dios y tienen que entonces alguien meter la mano en el bolsillo. Hay personas que se lanzan que hacer ministerio sin que el Señor los haya llamado a eso. Pero hay otras personas que cuando el Señor arranca, ellos no van. Hay personas que ante una situación de estos quedan ahí en la orilla buscando cómo vender el pescado. Si nosotros vamos a andar con el Señor, vienen muchas pruebas. Y hay personas que el Señor los tiene haciendo con diligencia las cosas que hay que hacer en este mundo. Eso es verdad también. Versículo 12. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Para los judíos, habían muchas cosas que nunca lo hacían. Y para un judío en sano juicio, con todo su sentido, nunca le iba a entrar ni siquiera en mente ir a tocar un leproso. Porque a tocar un leproso iba a quedar inmundo. Y quedar contaminado del leproso le implicaba todo un proceso difícil para quedar otra vez limpio. Y no solamente eso, sino que daba también la posibilidad de contagiar la lepra. Y la lepra en la Escritura es el símbolo del pecado. Y sale el leproso y dice al Señor que si el Señor quiere que lo puede limpiar. Y el Señor dice, sí, quiero. Y va y lo toca. Y en vez del Señor quedar contaminado, el leproso quedó limpio. Todo estaba al revés del sistema y de las leyes naturales
que habían regido siempre sobre la lepra y sobre el comportamiento en Israel. El Señor invirtió todo. Invirtió lo que tenía que ver con el sábado, invirtió lo que tenía que ver con las leyes de limpieza. Llegó el momento en su ministerio que pasaron con un cadáver. Y eso era otra cosa que nadie quería hacer. Nadie quería tocar un cadáver porque implicaba muchos problemas de limpieza. Y el Señor fue y tocó el joven que estaba muerto. Y en vez del Señor quedar contaminado, el joven volvió a la vida. Ellos no comían con los publicanos porque no querían contaminar con los publicanos. Y el Señor iba y comía con los publicanos, y en vez de quedar contaminado el Señor, los publicanos quedaban limpios, escuchando la voz de Dios. Versículo 14, referente al leproso. Y él mandó que no lo dijera a nadie, mas ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza, como mandó Moisés, para que les conste. En la ley de Moisés había una ofrenda y todo una historia de qué hacer cuando alguien fuera limpiado de la lepra. Y habían pasado por centenares de años y nadie nunca había utilizado ese procedimiento porque las personas de lepra nunca se sanaban. Había que aislarlos y tenían que vivir aparte. No había remedio para la lepra hasta que vino el Señor. Y los sacerdotes que estaban buscando cómo sacar al Señor, cómo echarlo abajo, cómo lograr que nadie lo siguiera más, llenos de celos. Imagínense, tenían que comenzar a recibir leprosos y comenzar a hacer el procedimiento de la ley de Moisés sobre la limpieza de un leproso, que era un símbolo de lo que quiere hacer el Señor en la redención de todos y en la limpieza de todos nosotros del pecado. Cuando se sanó el leproso, el Señor no dijo al leproso y a los que vieron, mira, vayan y hagan unas pancartas bien grandes y vayan a anunciar esto por todo el pueblo y vamos a alquilar el Coliseo. Y está todo el pueblo invitado a la gran campaña de Jesús de Nazaret. Eso no era lo que dijo el Señor. El Señor dijo al leproso, vaya al sacerdote y haga lo que dice la ley para que les consta a ellos que Dios sí tiene provisión para limpiar la lepra. Dios sí tiene la forma de acabar con el pecado. Pero no cuenta a nadie quién hizo esto. Y esto no es el único caso. En todos 4 evangelios hay muchas instancias de que Él hizo algo. Él sacó un ciego y lo sanó y lo mandó a seguir a la casa por otro camino y que no contara a nadie. ¿Por qué no quiso que la gente contara a nadie? Es que el Señor no vino solo a hacer lo que está en los evangelios. Él vino a eso, pero a mucho más. Él vino también a ser ejemplo para todos nosotros. Y Él dijo que Él iba a tener unos seguidores como nosotros y que nosotros íbamos a hacer cosas aún mayores. Él era uno solo y nosotros somos ya muchos. Pero Él no quería dar un mal ejemplo a nosotros. Él no quería que nosotros, cuando comenzamos a obrar en virtud y en poder del Espíritu de Dios, Él no quería que nosotros comenzáramos a atraer la gente a nosotros. Y eso no lo ha aprendido la gran mayoría de los seres humanos que han recibido dones de poder de Dios. Tan pronto se sana un ciego, con un solo ciego que haya sido sanado, llenan un estadio y sacan mucha película para la televisión. Y no es para juzgar a los que están haciendo eso, porque eso es la reacción natural de nosotros, hacer esa clase de cosas. Pero si nosotros queremos seguir el ejemplo del Señor, el ejemplo del Señor es diferente. Las multitudes siguieron al Señor por encima de todas las instrucciones del Señor. El Señor decía, no cuente a nadie, y resultaron contando. Pero tanto más se extendía su fama y se juntaba grande multitud a oír y ser sanada por Él de sus enfermedades. Pedro representa a los que quieren oír, los que tienen oído para oír, pero había otro grupo que querían ser sanos también. Uno de los primeros que fue sano fue la suegra de Pedro, dio una fiebre, y también fue en sábado, en día de sábado. Y entre más fama, y entre más multitud, y entre más que querían seguirlo para oír y para ser sanados, ¿sabe qué hacía él? Versículo 16, mas él se apartaba a los desiertos y oraba.
Él quería estar solo con su Padre, quería estar en comunión con su Padre. Su meta era estar de un solo corazón con su Padre, de no hacer nada aparte del Padre. Y así se mantuvo toda su vida. Su meta no era ver cómo iban a congregar una multitud más grande. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. Vinieron todos los doctores de la ley. El sistema religioso estaba siendo remesado. Los que estaban manejando la religión estaban llenos de corrupción. Y ellos llegaron allá y se sentaron y querían saber qué era esto. Y tenían que saber cómo manejar eso, porque toda la gente quería seguir a Jesús. Después de un tremendo choque en el comienzo. Y estaba la virtud del Señor, de Dios, para sanarlos a ellos. Había la oportunidad de que quedaran todos sanos, todos estos doctores de la ley. Y resulta que ellos no estaban buscando ser sanados. Ellos estaban buscando otra cosa. Y hay aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico. Y buscaban por dónde meterle y ponerle delante de él. No tenían cómo meter el paralítico al Señor porque todo estaba cerrado. Estaban los doctores de la ley todos sentados alrededor del Señor y después la multitud y no había cómo entrar con el paralítico. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, se subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. El Señor miró que había mucha fe de ellos. Y es muy interesante esta cosa, porque había unos hombres llevando al paralítico. Y el Señor ve la fe de ellos y perdona los pecados al paralítico. El cuerpo del Señor Jesús, hoy en día, en muchas partes, es como el paralítico. Hay vida, pero no puede hacer nada. Y para el Señor Jesús, aún más importante que sanar el paralítico físicamente era perdonar sus pecados. Y estaba ahí delante de todos los doctores de la ley, y había virtud de Dios para sanarlos a ellos también. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, ni siquiera hablaron, solamente estaban pensando adentro, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. Se fueron hablando de las maravillas. No pueden negar lo que había pasado. Pero la mayoría de esos doctores de la ley y fariseos no fueron a sus casas ni sanos ni con sus pecados perdonados. No dijeron al Señor: bueno, ya vemos que es posible perdonar pecados, necesitamos que nos perdones, porque hemos estado pensando mal, porque hemos estado actuando mal, porque hemos estado llevando mal al pueblo de Dios. Y estamos en las mismas hoy en día. Los que están dirigiendo los grupos organizados que dicen ser los siervos de Dios, la mayoría tienen problemas de la misma índole. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenos de temor diciendo: hemos visto maravillas hoy. Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejadas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo:
¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Pues hay una historia en otro evangelio similar referente a Mateo. Y no sé si Mateo también se llamaba Leví, o es posible que este Leví era otra persona. Pero aquí dice Leví. Y curiosamente Leví es el nombre de la tribu de los del ministerio. Los levitas, los sacerdotes, todos eran de la tribu de Leví. La gran mayoría de los doctores de la ley, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, eran de la tribu de Leví. Ellos eran los que habían llegado allá a sentarse a ver qué era este ministerio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, en vez de poner en polémica sobre puntos de doctrina, hizo más bien un ejemplo donde empleaba la virtud de Él. Ellos tenían muchas preguntas, querían saber si Él era el Mesías, querían saber de dónde venía, en qué autoridad hacían estas cosas, muchas preguntas. Y estaban reacios, porque Él no llenaba el cuadro de lo que ellos esperaban en un Mesías, con su punto de vista humano. Y lo que está aquí, en el récord de Dios, es lo que pasó con la fe de algunas personas que se dieron por llevar un paralítico en medio de todo eso. Y el paralítico salió con sus pecados perdonados y salió caminando y saltando lleno de alegría para su casa. Y los doctores de la ley se fueron llenos de envidia. Pero entonces, después de esto, el Señor va caminando y encuentra un publicano cobrando impuestos para Roma, de lo más odiado por los judíos. Y resulta que este publicano se llamaba Leví. Pregunto, ¿no era que todos los de Leví que habían estado en esa reunión, todos esos doctores, todos esos escribas, fariseos, saduceos, ¿no era que en ojos de Dios todos eran publicanos? Todos estaban manejando mal los dineros que deberían de ser de Dios. ¿No era que hoy en día tenemos muchas personas cobrando diezmos en nombre de Dios de una manera que no está limpio y que más bien podrían estar en la categoría de publicanos, cobrando impuestos como si fuera para Roma, del pueblo de Dios? Y este muchacho se llamaba Leví y estaba ahí en eso. El Señor está haciendo un llamado a los de la clase religiosa, a los que tienen encima lo que debería ser una trayectoria para servir a Dios y están contaminados en la parte financiera. Y esa contaminación los tiene como unos exactores de tributo al pueblo de Dios, a unos que están amarrando al pueblo de Dios y no están liberando al pueblo de Dios. Y el Señor hizo el llamado a este muchacho y el muchacho le siguió y le llevó a la casa e invitó a los amigos y se formó una gran fiesta allá entre los publicanos con el Señor. Y ese aspecto del ministerio del Señor sigue y sigue y sigue en Lucas hasta que más adelante, muchos capítulos en adelante, le presentan al Señor Jesús al jefe de los publicanos, un señor que se llama Zaqueo, y eso es tema de otro mensaje. Pero aún con Zaqueo le va bien al Señor. Zaqueo comienza a reponer lo que ha hecho mal. Zaqueo comienza a apartar cosas, no aparta un diezmo. Él saca y repone lo que ha hecho mal y coge la mitad de lo que tiene y lo entrega a los pobres. Y el Señor dice, hoy ha entrado la salvación aquí a esta casa. La salvación y la salud es la misma palabra. Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Dice, y los escribas y los fariseos se pusieron muy contentos y daban gloria a Dios por el gran avivamiento entre los publicanos. No. Y los escribas y los fariseos, versículo 30 de Lucas 5, murmuraban contra sus discípulos, contra los discípulos del Señor, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Uno de los grandes predicadores del siglo pasado decía que para lograr salvar a la gente, primero hay que convencerlos de que están perdidos. Porque el que no sabe que está perdido, no va a buscar la salvación. El que no sabe que está enfermo,
no sabe que necesita el médico. Los que piensan que están bien, estaban ahí carcomidos por dentro, con toda clase de maldad. Y ahí había virtud de Dios para sanarlos. Y ni siquiera se dieron cuenta de su estado. La Escritura dice que cuando la apostasía llega a su plenitud, dicen que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Invierten las cosas. Dicen que la luz es las tinieblas y que las tinieblas es la luz. Y después de que la persona está en tinieblas diciendo que eso es la luz, ¿cómo se puede sacar a la persona de ahí? Después de que la persona tiene un espíritu demoníaco, religioso, y está cediendo a ese espíritu, diciendo que ese espíritu es Dios, ¿qué se puede hacer por esa persona? Lo mejor que se puede hacer a una persona de esos está en la Escritura. Dice que los que no quieren recibir la verdad, y la verdad es la luz, la verdad es la vida, la verdad es el camino, la verdad es el Señor. Y los que no quieren recibir eso, dice la Escritura que son entregados a gran engaño, gran decepción. Y el engaño es que lo que ellos piensan que es la luz, no es la luz. Y lo que ellos piensan que es dulce, no es dulce. Y lo que ellos piensan que es Dios, no es Dios. Es el Dios de este mundo, pero no es el Dios creador del cielo y de la tierra. Versículo 32, el Señor dijo, no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los que son justos ante sus propios ojos, el llamado del Señor no los afecta. El Señor vino a llamar pecadores. Simón Pedro tuvo oído para escuchar. Comenzó con algo tan sencillo como prestar su bote al Señor. Después echó la red. La reacción de él puede decir, Señor, no soy compatible, no, apártate de mí. Ante lo que acabo de experimentar y ver y conocer, soy un gran pecador. Y salió, tal vez su sueño de toda su vida había sido llenar su bote de pescado, nunca lo había podido hacer, y acaba de llenar el suyo y el de sus amigos. Y llegaron a la orilla y el Señor arrancó y Pedro siguió, dejó todo eso allá atrás. Él no estaba interesado en el pescado, ya no estaba interesado en el bote, ya no le importaba la red, no le importaba nada, le importaba nunca más ser separado del Señor. Versículo 33. Entonces ellos, los doctores, los escribas y fariseos, le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben. Los fariseos ayunaban y hacían largas oraciones, hacían vigilias, hacían actos religiosos interminables. Y los discípulos de Juan hacían lo mismo. Pero los discípulos del Señor comían y bebían. No sé si alguien estaba allá atrás secando todos esos pescados y suministrando la campaña del Señor con pescado seco y con todo lo que necesitaban. Si alguien había envasado un poco de vino de las bodas de Canaán y que por donde iba el Señor iban llegando los odres llenos de vino. Pero el ministerio del Señor era identificado con comer y beber, abundancia. Y el ministerio de los fariseos y Juan el Bautista tenía algo en común en que era muy, muy, muy austero, por lo menos en su apariencia pública. Pero tenemos en cuenta lo que dijo el Señor. Él dijo que entre los nacidos de mujeres no había nadie más grande que Juan, pero que el más pequeño en el reino de Dios era más que Juan. En otra parte, él dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo y alegría en el Espíritu Santo. Pero él hizo lo mismo que hizo con Pedro. Él tocó a Pedro y los otros que estaban con Pedro en el ámbito que conocían ellos. Y cuando él llegó con un gran banquete, con un gran manjar espiritual para dar a la gente, lo que era la marca de hacer conocer al Señor Jesús ante todos, era que era tremenda abundancia de provisión. Y no solamente eso, que como los fariseos y los saduceos no querían comer y beber con él, entonces él lo hacía con los publicanos, porque ellos sí respondían y ellos sí lo recibían. Los levitas y los sacerdotes. Él dijo después que en la gran fiesta de las bodas, que los invitados no llegaron, entonces había que invitar a otra gente y que aún había espacio y había que ir y buscar a los cojos, los mancos, los que no sabían obrar, los que no sabían caminar, los que tenían todo al revés y obligarles a entrar.
Y para el reino de él parece no habían sino 2 requisitos: llegar en el vestido que era y comer la comida que él brindaba. La cobertura que él estaba brindando por todo el evangelio está expresado como la fe en él, como depender de él y no de nadie más. Y la comida era la palabra de él, la palabra de Dios. Pero para los que no pueden captar eso así, entonces él vivía una reacción didáctico con las cosas naturales, para que nadie fuera a perder el verdadero sentido, aún hasta el día de hoy. ¿Por qué no comen? ¿Por qué ayunan? ¿Por qué hacen largas oraciones? ¿Por qué los fariseos y hasta Juan el Bautista están metidos en mucha religiosidad? Pero los discípulos del Señor Jesús parece que están en una fiesta siempre. ¿Por qué? Y él les dijo: ¿puedes hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El solo hecho de él estar ahí era gran motivo de celebración. ¿Y quién iba a negar esa celebración? Y si los que deberían ser los de él no iban a celebrar, entonces él iba a celebrar eso con los que querían celebrar con él. Y así como tocó el leproso no quedó con su lepra, y el Señor Jesús no quedó contaminado con lepra. Cuando él tocó el leproso quedó limpio. Y se fue el testimonio para allá, para donde los sacerdotes, obligatoriamente, bajo la ley. Cuando los de espíritu inmundo llegaban, los espíritus inmundos tenían que salir. Todos quedaban sanos delante de él. Y cuando él llegaba donde los publicanos y comía con los publicanos, él no quedó untado de publicanos. Los publicanos quedaron metidos en la gran fiesta de bodas que el Padre de Dios había mandado hacer con la venida de su Hijo. Y los doctores de la ley quedaron excluidos. Quedaron por allá murmurando y haciendo esta clase de preguntas sin sentido. Si hubieran solo observado el hecho de que Leví ya no robaba más, de que Zaqueo ya era otro, o si eso le quedara muy difícil con solo ver que el leproso ya estaba sano y que estaba ya donde los sacerdotes pidiendo cumplir con los ritos de limpieza, que implicaba 2 avecillas bajo agua, que la Escritura dice que es aguas vivas, que en realidad es aguas que corren. Y había que matar una de las aves y mezclar la sangre con el agua y meter ciertos ingredientes y untar todo eso al ave vivo y soltarlo a que se fuera libre a volar. Untado con un trato de Dios y con sangre, pero vivo y libre. Ahí estaba la explicación de lo que Él vino a hacer, de dar su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar bajo la vida y la corrección de Él, bajo la sangre de Él. Y aunque eso estaba escrito desde 1500 años antes, aunque era la novedad que difícilmente en sus vidas esos sacerdotes hayan hecho alguna vez ese procedimiento. Y el Señor comenzó a sanar leprosos por todas partes. Casi todos los sacerdotes hubieran tenido que tratar un caso de esos en el curso del ministerio del Señor Jesús. Y aún así no les caló. Y quedaron ahí diciendo: pero si nosotros ayunamos, y si nosotros hacemos vigilias de oración, y si nosotros hacemos un poco de ritos cansones y difíciles y austeros, ¿cómo es que llega este Señor aquí y viven comiendo y bebiendo y allá donde los... Y la cosa se volvió más grave todavía. No eran solamente los publicanos, sino que Él estaba ahí y comenzaban a llegar las prostitutas. Y llegó una prostituta y comenzó a llorar y a limpiar sus pies con sus lágrimas y a secarlos con sus pelos, con sus cabellos, y hasta derramar ungüento que tenía el precio de 1 año de trabajo. Hay que entender esto: las mujeres en esa época no tenían su pelo así, tenían que tener tenían que tener una cubierta en su pelo, no podían salir en público sin tener cubierto su pelo. Y su pelo era solamente para mostrarlo a su marido. Y al resultar con un caso de esos en la casa de un publicano, y los sacerdotes y los escribas y los doctores de la ley allá recibiendo informes de todo esto. Y el Señor tuvo que tratar el caso. En una ocasión Él trató el caso acerca de 2 personas, y uno había sido perdonado mucho y el otro había sido perdonado poquito. ¿Y cuál iba a amar más?
Versículo 35, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Él vino a mostrarnos la verdad y a dar a todos su verdadero significado. Eso es lo que dice el Sermón de la Montaña. No vino para echar abajo la ley, sino para cumplirla y dar su verdadero significado. Y si nosotros queremos saber cuál es el verdadero significado del ayuno y de la oración, sería muy bueno estudiar a Isaías capítulos 57 y 58. Y ahí es claro que la verdadera oración y el verdadero ayuno es no buscarlo de nuestra propia vida, sino buscar la restauración de lo que Dios quiso alrededor de nosotros. Restaurar vidas, restaurar casas, restaurar el pueblo de Dios, restaurar las ruinas antiguas, no alimentar nuestra propia vida, lanzar con todo lo que tenemos para hacer la voluntad de Dios. Los religiosos no lo han entendido. Han querido andar con cara triste, sin comer, muchos días. Pero la religión, cuando coge vuelo, no da la mano fácil a nadie. Quedan con un poco de personas nombrando el nombre de Dios, pero centrados en ellos. Centrados en ellos mismos. Eso no es la verdadera oración y no es el verdadero ayuno delante del Señor. La verdadera oración no es ni siquiera un acto religioso, es estar en un vínculo, en una comunión continua con el Señor, por medio del Espíritu. Cuando dice que el Señor Jesús salía a orar en los desiertos, Él salía para estar en comunión con su Padre, no era un acto religioso. Él no estaba por allá en el templo haciendo actos para que los demás vieran. Él no estaba convocando a los discípulos a actos religiosos. Él estaba andando en comunión con su Padre y buscaba la soledad. Y el vínculo que él tenía así, solo con su Padre, se mantenía aún en medio de las situaciones más apretadas y más difíciles. Versículo 36 de Lucas capítulo 5. Y les decía también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Pues si lo hace, rompe el nuevo y el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y el vino se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo quiere luego del nuevo, porque dice el añejo es mejor. Él vino a traernos vida nueva. Él vino a traernos una cubierta nueva, una cobertura nueva. Y Él no iba a sacar de esa cobertura nueva y remendar el viejo. Y Él no iba a echar el vino nuevo en odres viejos. Nosotros en nuestra vida natural somos odres viejos. Y nosotros como odres viejos no tenemos la capacidad de recibir el vino nuevo, porque el vino nuevo de la vida de Dios nos va a romper y se pierde todo. Hay personas que quieren recibir los dones del Espíritu en su propia vida y los reciben y hacen hazañas en el nombre de Dios. Pero el Señor dice cómo va a terminar eso. En ese día va a terminar y ellos van a decir, pero Señor, Señor, hicimos muchos maravillas, hicimos muchos milagros, hasta echamos fuera demonios. Y Él va a decir, apartad de mí, obradores de maldad, porque nunca salieron de la vida corrupta de Adán. Si nosotros queremos el vino nuevo de la vida de Él, para que permanezca y para que funcione como Él quiere, tenemos que dejar que Él eche abajo el hombre viejo y que nosotros recibimos eso en la vida de Él, que nos restaura en la fiesta de bodas, bajo una cubierta nueva del Espíritu de Dios, con una comida nueva que es la palabra de Él, y que nos libera de la cobertura, del control de los hombres y de la comida contaminada del sistema religioso de los hombres. El Señor no vino a sacar del vestido nuevo que Él nos brinda y cortar un pedazo para remendar el sistema de los hombres. Él no vino para hacer eso. Él no vino para poner su vida en el hombre viejo de Adán corrupto, para que cogiéramos los dones y bendiciones de Dios para hacer la voluntad nuestra. Él no vino para que pudiéramos adorar el Baal de la prosperidad de este mundo junto con el Señor del cielo. Él vino para que nosotros podamos seguir sus pasos,
hacia el camino de la muerte del hombre viejo. Él vino para que nosotros pudiéramos quedar desnudados delante de Dios, para poder recibir un vestido nuevo que sí nos puede cubrir. En el libro del Apocalipsis vemos que los santos tenían de vestido lino fino, y que ese lino fino era, según el libro del Apocalipsis, sus buenas obras. Las obras de los fariseos no los podían salvar. El Señor dijo que si nuestra justicia no superaba la de los fariseos y los escribas, no podíamos entrar. La única cosa que nos puede cubrir es que tenemos que quitar el vestido de las obras del hombre y del sometimiento a las doctrinas y ritos de hombres y de actos religiosos de hombres y de buenas ideas de hombres, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice el profeta Isaías, y estar bajo la cobertura de la vida de Él, hasta que Él implemente el hombre nuevo en Él, en nosotros. Y las buenas obras que sí cubren son las buenas obras que Él hace en y a través de nosotros. Si nosotros hemos recibido la salvación de Él, la salud de Él, nuestra vida va a cambiar. Nosotros vamos a resultar como Pedro y los otros, que ya no les importaba el barco y los pescados y la red, les importaba seguir al Señor. Vamos a resultar como Leví, que no le importó más la mesa del tributo de cobrar los diezmos para Roma. Le importó más recibir al Señor en su casa con todos sus amigos y que todos comieran y bebieran de la abundancia que viene con el Señor. Cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, las cosas no quedaron así. La salvación llegó. Y Zaqueo se puso a hacer obras de caridad por todo el pueblo a los pobres. Dice aquí, y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. El añejo parece mejor. Las personas se pegan al añejo. Muchas personas que tienen dificultad para salir del sistema religioso. Siempre hemos hecho esto así. Siempre hemos pensado que las personas se deben de hablar así, vestirse así y hacer así. Siempre hemos pensado que una persona cristiana no puede tener nada que ver con esto y esto y esto. Pero lo hacen porque lo que no han podido controlar, lo quieren prohibir. No pueden controlar el trago, prohíben el trago. Más fácil. No pueden controlar sus pensamientos, mandan poner sotanas de pies a cabeza a todo el mundo. Y así. Más fácil, pero eso no corrige el problema interior. Y entre más largos los ayunos, y entre más largos las oraciones, y entre más hartos los ritos, más incontrolable los caprichos y apetitos insaciables del hombre viejo. Y entre más que aprieten por un lado, entonces la cosa se revienta por otro lado. La solución del Señor no es rehabilitar a Adán en nosotros, es matar a Adán y que viva Cristo. La gente dice, no, Adancito en realidad es un buen muchacho. No lo han podido comprender bien. Hay que llevarlo al psiquiatra, al psicólogo, hacerle unas terapias. De pronto el problema de Adancito es que la tía le dejó caer en la cabeza cuando tuvo poca edad. O es posible que tiene un profundo resentimiento en contra de alguien y vamos a ver cómo es. El Señor Jesús no habla de nada de eso. No está en las Escrituras. Él habla de corte con lo viejo. Lo viejo pasó. Y aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer. El vino viejo que emborracha la vida de Adán y hace que Adán salga con todos sus caprichos y que Adán aparezca hasta gracioso. El Señor quiere cortar con todo eso. Y el vino nuevo que Él ofrece, la vida de Él que ofrece, si lo tratamos de meter en la vida de Adán, lo va a romper y se va a perder todo. Los que usen los dones que vienen del Señor Jesús para el beneficio de ellos y para el sistema de este mundo y para Adán y para controlar y para manipular y para llenar estadios y para conseguir dinero, está haciendo un daño terrible al nombre y a la reputación del Señor y no lo va a permitir mucho más. Más adelante en el libro de Hechos está el ministerio de un tal Simón el Mago y era muy diferente al ministerio del apóstol Pablo. No. El Señor quiere odres nuevos con vino nuevo. Él quiere salir de la ropa vieja que teníamos y que tenemos una ropa nueva. Y esa ropa nueva son buenas obras, pero no de nosotros. Son las buenas obras que Él hace. Y Él quiere venir a hacer su obra en nosotros.
y a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, permita, Señor, que podamos tener la revelación de los odres nuevos, que podemos tener, Señor, la revelación del vestido nuevo, que podemos tener, Señor, la revelación de la fiesta de bodas, de cómo es la abundancia que nos brinda, que podemos tener, Señor, la naturaleza suya para vivir una vida verdadera de oración y ayuno, rompiendo las cadenas y coyundas de los que están atados por el hombre viejo, por el pecado, por el control de los hombres, y que podemos tener, Señor, la restauración del verdadero propósito suyo aquí en la tierra, en y a través de nosotros. Amén.